Buenas tardes. En este video presentaremos diferentes características que se necesitan para la construcción de compuertas en presas hidráulicas. En muchas ocasiones, las presas no cumplen con su vida útil programada, debido a conflictos relacionados con el sistema de compuertas. Las compuertas son las encargadas de liberar el agua cuando el nivel llega a un nivel crítico del otro lado de la cortina de la presa. Es fundamental conocer todos los factores, funcionamientos y tipos de compuerta para así lograr la optimización de recursos y evitar futuros problemas, ya sea económicos o de operación. A continuación presentaremos las características más importantes. ¿Qué elementos debo considerar para el diseño de una compuerta? El primer elemento es el peso propio. Este cálculo se obtiene a través de diferentes características con las que consta el material que fue seleccionado para la construcción de la compuerta. Estas características se componen de elementos como la densidad y el volumen requerido de dichos materiales, entre otros. Otro elemento importante es la presión hidráulica. Esta se obtiene del cálculo de la presión que ejerce el agua sobre la cortina, ya sea perpendicular o con las componentes de dicha fuerza. En la compuerta bear trap, esta fuerza es fundamental para conocer la cantidad de agua que será necesaria para ejercer la fuerza que requiere cerrar la compuerta. Subpresión. Esta presión es ejercida por el agua de filtración que actúa en la cimentación. Esta fuerza es indispensable para generar buenas bases para la construcción de las compuertas y de esta manera obtener la vida útil deseada para cada presa. Otro elemento es el espesor de un delantal rígido. Es necesario calcular el espesor del delantal, ya que su peso debe ser mayor a la fuerza de su presión forzosamente, así como también es necesario que sea considerado en el peso propio de la compuerta, como lo analizamos anteriormente. Empuje de tierras o sedimentos. Este empuje es causado por los diferentes materiales y corrientes que se generan de un lado y debajo de la compuerta. Debido al tiempo en que el agua está almacenada, se comienzan a sedimentar diferentes materiales y partes de suelo que se agregan a las fuerzas que actúan contra las compuertas, sin mencionar el daño a los materiales. Para su cálculo se utiliza la ecuación de Rankine. Existen diferentes factores de seguridad que debemos analizar. El primero es el factor de seguridad de volcamiento, que como su nombre lo dice, analiza que el efecto de torque no llegue a ser mayor a las fuerzas ocasionadas por las diferentes presiones en la presa y derribe la cortina. El segundo es el factor de seguridad de deslizamiento y el tercero es el esfuerzo de los materiales. ¿Cómo debe de calcularse la resistencia de estos elementos y su dinámica para el desarrollo de presas? Bueno, primero tenemos el cálculo de la presión de la compuerta. La razón del cambio entre la fuerza y la profundidad está dada por... Si trasladamos estas ecuaciones a una placa rectangular que está sumergida a una cierta profundidad, la fuerza resultante debido a la presión corresponde al área y al centroide de la figura correspondiente a la fuerza distribuida entre Y1 e Y2, y su punto de aplicación será el siguiente. También debemos hacer un cálculo en la abertura de la compuerta. Para permitir la abertura de la compuerta sin ningún tipo de mecanismo, se realiza un estudio de presiones hidrostáticas reinantes en la superficie. Se debe tener en cuenta que por el interior de la compuerta, la altura de la columna de agua puede llegar a ser toda la longitud de la compuerta. Por el contrario, el agua exterior solo podrá alcanzar una altura menor. Es debido a esta diferencia de alturas que se consigue una apertura de compuerta sin utilizar elementos mecánicos adicionales. ¿Cuál es el principio de operación del sistema de compuerta bear trap gate? El mecanismo de la compuerta consiste en que la fuerza boyante que ejerce el agua sobre la hoja inferior la mantiene con un ángulo abierto. De tal manera, le proporciona un sostén estructural a la compuerta superior que la mantiene cerrada ante la fuerza del flujo proveniente de la presa. El espacio inferior conformado por las dos hojas se llena con la misma agua de la presa, que es introducida por un cambio de presiones a través de un ducto que lleva el agua necesaria para conseguir el ángulo de inclinación deseado. Este procedimiento se utiliza para cerrar la compuerta superior.
De la misma manera, para abrir la compuerta, cuando el agua llega a cierto nivel, es extraída por el diferencial de presiones por otro ducto que deposita el agua del otro lado de la pared de la presa. Para comprender dicho cambio de presiones, es necesario analizar el principio de Bernoulli. Este principio establece que un fluido se moverá hacia la dirección en la cual se encuentre la menor presión. En ambos casos de extracción de agua en la compuerta, la menor presión se encuentra del lado hacia el cual el operador desea mover el agua, lo cual genera una facilidad física en el proceso. En conclusión, las compuertas son un elemento de las presas que debe ser diseñado cuidadosamente, ya que de su funcionamiento depende el nivel y el manejo correcto de la presa completa. Es necesario tomar en cuenta cada fuerza y cada elemento que está actuando sobre las hojas de la compuerta para no comer ninguna suposición incorrecta. Asimismo, conocer el funcionamiento de la compuerta es vital para la selección de materiales y diseño de la misma. Esperamos que nuestro video haya sido de su agrado y haya aclarado sus dudas sobre el diseño de compuertas hidráulicas.